Acuérdense que es un domingo especial, es un rato que vamos a estar aquí, tenemos que estar atentos porque venimos a buscar al Señor, amén. Aunque tenemos problemas, todo el mundo tenemos problemas, pero sabemos que tenemos a alguien que es mucho mayor que nuestros problemas y Él es el que nos va a sacar, a llevar, a guiar en cualquier situación, amén. Pero así como lo dice, tienen que estar convencidos, amén, porque amén, por eso estamos aquí, porque a veces lo decimos, ¿verdad? Pero a veces no estamos tan convencidos. ¿Y qué nos llevamos el domingo? A veces nos preguntan de qué se trató, qué vieron ¿verdad? En la predicación. Pues no, quiere decir que no somos tan atentos. Pero ¿saben qué? Lo importante es lo que se lleve uno en el corazón, porque Dios habla personal. Le habla a cada uno de nosotros de diferente manera. Cada quien tiene diferentes situaciones y Él nos habla, se dirige a nosotros por medio de la palabra que va a dar el pastor hoy. Y eso es lo que nos tenemos que llevar, por eso es lo que nos tenemos que quedar, amén. Y qué bueno fuera que eso nos durara toda la semana, ¿verdad? Porque hasta ahorita por el momento no tenemos mucha oportunidad de regresar a este lugar, pero se está tratando por la situación de tener más tiempo aquí, amén. Vamos a revisar nuestros anuncios, hermanos. Por favor, vean su proyecto. Como ustedes saben, hermanos, para empezar, controlen su teléfono, pongan vibración, silencio. Si hay algún problema con esto, levanten la mano, nosotros podemos ayudar, amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Somos Capilla del Calvario del Desierto Alto, nuestro ministerio en español. Para los que no nos han visitado, estamos ubicados en la ciudad de Hesperia, California, en el 14740 de la Eucaliptus Street, amén. Para los que estamos aquí, igual es difícil, hermano, pero sigan invitando. Sabemos que hay mucha necesidad, además en estos momentos. Sigan invitando a alguien que quiera venir a este ministerio en español. Hay mucha gente que, créanme, está necesitada. Todos estamos necesitados. Hay mucha gente que no conoce inclusive al Señor. Enfoquémonos un poquito en ellos. Y por qué no, ¿verdad? Hacer un poco de labor y traerlos a este lugar. Porque al final de cuentas, no somos nosotros, ¿verdad?, los que vamos a salvar. Es el Señor el que va a hacer el trabajo en cualquiera de nosotros, amén. Pero nosotros podemos guiarlos un poquito, ¿verdad? Vengan a ese lugar y vamos a conocerlo. Tenemos un estudio bíblico el próximo viernes 20 de noviembre. Este estudio es de los que estamos estudiando en este libro, muy bueno, por cierto, se lo recomendamos. Este libro es como una especie de tarea. Ustedes lo pueden, en el capítulo que vamos a estudiar este viernes, ustedes lo pueden estudiar y resolver, y sus respuestas las vemos el viernes, y que aprende uno un poquito más. Es más dinámico porque uno está tratando de ver si contestó correctamente o no, y aprendiendo. Es muy bueno, es interactivo. Traten de asistir el próximo viernes y acompañarnos, amén. También tenemos la oración de mujeres los jueves, como ustedes saben, vía de teléfono, en grupo. Esto se hace marcando por el teléfono el número, que sería 1-860-970-0000, en el cual le van a pedir el código. El código es 29262 y el signo del número, y quedan ustedes automáticamente conectados a este grupo. Es un grupo de oración de mujeres. Las mujeres, conéctense. Es muy bueno. Yo creo que si hay algo que admiramos de las mujeres es la oración, y en estos tiempos lo necesitamos mucho más. Entonces, mujeres, por favor, están invitadas, conéctense. Es interactivo por el teléfono. Yo creo que no hay ningún riesgo, sea de cuestión de que se tomen un tiempecito. Son los jueves de 11 a 12, ¿ven? También, de la misma manera, la iglesia cuenta con el ministerio de niños, como ustedes saben, para traer a sus pequeñitos. Aquí pueden ser cuidados, ¿no? Se les puede ministrar la palabra dependiendo de su edad, y están en un muy buen lugar, están muy bien cuidados, inclusive por esta situación, y pueden traerlos o invitar a alguien que por esa razón no venga. Aquí estamos dando este servicio, amén. Tenemos también
También, hermanos, la iglesia proporciona unas cajas, que son unas cajas de regalo del tamaño de una caja de zapatos, en las cuales ustedes se la llevan. En esa caja pueden meter unos regalos que es para niños. Estos regalitos se mandan a cualquier parte del mundo. Ustedes escriben sus datos ahí y en realidad no sabemos a quién, pero es para un niño. Si ustedes pueden cooperar con esto, pregúntenos al final, tómense un folleto de estos y parece que es este próximo miércoles el día límite para entregarlo. Así que es poquito tiempo, hermanos, pero podemos hacer un esfuerzo. Amén. También tenemos una conferencia para mujeres. Aquí hay folletos en la mesa también. Y este es para las mujeres. Va a ser el diciembre 12 de este año a las 8, de 8 a 12. Va a ser en la iglesia de Downey. Tiene un costo de $10. En realidad, un poquito lejos de aquí, pero lo importante de todo esto, hermanos, es que cuando hace uno un sacrificio, ¿verdad?, para asistir, a un evento de estos, cuando uno regresa, uno dice, wow, vale la pena. No importa si está lejos, no importa. Muchas veces se tiene que cobrar porque estos eventos pues se atienden muy bien, en especial en nuestra iglesia, es muy buena haciendo estos eventos, ¿verdad?, comida y todo, y pues se tienen que solventar los gastos, pero no es un costo muy excesivo para así como uno pueda ir. Lo único que tienen que hacer es un tiempo para asistir, y créanme que el resultado ustedes lo pueden ver. Es como cuando las mujeres se van a los retiros, ¿verdad? Como quisiéramos que fueran cada semana las mujeres, los que estamos casados. Igual las mujeres deben de pensar lo mismo de los hombres, ¿verdad? Porque regresa uno cambiado, hermanos. Regresa uno bien cambiado, regresa uno más consciente, ¿verdad? De muchas veces de lo que somos, de lo que podemos hacer, de lo que podemos con nuestro Señor, ¿verdad? Estamos a veces tan metidos en nuestro mundo que se nos olvida que hay otro mundo que es mucho mejor, que es el mundo, ¿verdad?, espiritual, en donde nuestro Señor es el líder. En nuestro Señor nos lleva por el camino, nuestro Señor nos lleva y nos quita todo problema, todo, nos da la paz. Se nos olvida todo eso, ¿no? Cuando vamos a esos lugares, vemos que, wow, es cierto. Por eso que le digo, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo y vamos a tratar de asistir. Amén. Por lo demás, hermanos, estamos informados. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración para continuar. Vamos a ponernos unas manos al Señor, orándole a nuestro Padre, diciéndole, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en este lugar, por la oportunidad que nos das de acercarnos un poco más a ti. Venimos ante ti humillados, venimos ante ti arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de todas esas fallas que cometemos, Señor. Pero también venimos ante ti pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos Señor, a evitar el pecado, Señor. No nos dejes caer en el pecado y protégenos del enemigo, Señor. El enemigo está acechándonos todo el tiempo, Señor. Más en estos momentos, en este mundo, Señor, que está buscando, Señor, el enemigo, cómo entrar, Señor, en nuestras vidas. Pero sabemos que contigo, Señor, tú eres nuestro escudo, Señor. Protégenos, ayúdanos, Señor, a continuar. Y te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, mandes tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, por medio del pastor. Síguelo bendiciendo, Señor, y que sea Él, Señor, Señor, que seas tú, por medio de Él, Señor, hablándonos el día de hoy. Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor. Guíanos, Señor. Ilumina nuestras vidas, Señor. Si hay alguien, Señor, que se siente solo, Señor, sabemos que tú estás, Señor, siempre. Tú estás frente a nuestro lado, Señor, ayudándonos. Si hay alguien que necesita sanación en nuestro cuerpo también, Señor. Tú eres el doctor de doctores, para ti no hay imposible, Señor. Si hay alguien, Señor, que necesita ayuda en sus problemas familiares, de igual manera, Señor. Estás tú, Señor, siempre. Te ponemos, Señor, enfrente de nosotros y te pedimos que controles nuestras vidas. Por lo demás, Señor, te pedimos que este momento, Señor, sea glorioso para ti. Te lo dedicamos, Señor, estas alabanzas que te vamos a dar, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, al grupo, Señor.
que te manda estas alabanzas, te las canta, Señor. De la misma manera, Señor, esperamos que las escuches porque ponemos nuestro corazón en ellas, Señor. Bendice este lugar, este momento, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.
Calvario del Desierto Alto. Creo que se quedó dormido el pastor después de la alabanza. Y voy a empezar a preguntar, pero si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano y alguien le puede prestar una Biblia. Si no, pues, si todos estamos listos, ¿tienen Biblia? O la mayoría tenemos teléfonos ahora, nadie en los aparatos electrónicos y todo eso. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Continuamos con la enseñanza de la sana doctrina. Vamos a levantarnos en los versículos 7 en adelante, pero me gustaría leer los otros desde un principio, aunque vamos a estudiar los últimos 7, ya cubrimos los primeros 6 el domingo pasado, pero para leer el contenido, ¿verdad? Y no perder parte de lo que es el texto. Dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecies. Oraría una vez más conmigo. Padre, en esta hermosa mañana venimos una vez más a darte honra y gloria, al postrarnos ante tu presencia, Señor, y adorar tu santo nombre en cántico, en alabanza, Señor. Y gracias te damos por este privilegio de reunirnos en el nombre de Jesucristo. Fieles a tu palabra, Señor, como hemos aprendido que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, Jesucristo, tú estarás aquí. Y hacemos esa invitación, Señor, que tú al estar aquí nos enseñes, Señor, y nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo. Padre, pedimos por aquellos hermanos enfermos, por aquellos ausentes, Señor, por aquellos que, Señor, aún no te conocen, Señor, que vengan a tus pies, Señor, rendidos, porque tú eres un Dios de amor y de misericordias, dispuesto a perdonar, a restituir y a salvar. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén. Amén. Estuvimos hablando de los primeros versículos, ¿verdad? De el comportamiento y el carácter de tanto de los varones ancianos, no solo los que enseñan, pero también aquellos en la iglesia que son grandes de edad. Y luego hablamos también de las mujeres, los requisitos para ellas, mujeres adultas, mujeres jóvenes, y hablamos también un poco quizás de los jóvenes varones. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. El apóstol Pablo sabía que el carácter y el comportamiento de cada creyente tendría un impacto en la gente que los rodeaba. Y sabe que ya sea que puede ser de una manera positiva o puede ser de una manera negativa. Pablo trataba de animar a Tito para que él instruyera un comportamiento que exalte al Señor. Esa era la idea. Que alentara a la sana doctrina y que edificara a la iglesia. Y todos, cada uno de nosotros, encajamos al menos en una de estas categorías que ha mencionado aquí el apóstol Pablo. Y es probable que tengamos la responsabilidad de invertir en aquellos que son más jóvenes en la fe. Mi oración es que hagamos todo lo posible para poseer y exhibir un carácter cristiano, a fin de que podamos tener un impacto positivo en nuestros días. Y vaya que vivimos días difíciles hoy, días de enfermedades y pandemias, y escucho por ahí que las cosas han empeorado en lo que a eso se refiere. Pero ahí en el versículo 7 y 8 de él dice el apóstol Pablo, hablándole a Tito ahí en la isla de Creta, dice: y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así, junto con la instrucción para las mujeres jóvenes, Pablo reveló ahí que se necesitaba el carácter de los hombres jóvenes también de igual forma, que deben de ser de una mente sobria, con sentido común, un buen juicio y autocontrol. Que sea conocido como un patrón de buenas obras. Es decir, hacer una impresión como si fuera un dado, ¿no? Como un molde que da forma, que da una impresión. Debería de dar a este joven un ejemplo piadoso para que otros lo vieran, no corrompidos. Deben tener sus motivaciones puras al predicar una doctrina pura, especialmente si era un joven predicador. Sabe que el ministro joven enfrenta muchas tentaciones en su predicación y en su enseñanza, especialmente la tentación de impresionar a la gente y ganar la aprobación de la gente. Pero esto es muy grave. Dice: debes de ser sincero, debe de haber dignidad y seriedad. Debe de abordar el ministerio y predicar y enseñar con dignidad y seriedad. Eso no quiere decir que no podemos contar chistes de vez en cuando por ahí, ¿verdad? Pero lo que se refiere a la doctrina es con dignidad y seriedad. Saben hablar, dice Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Significa que sea
que su enseñanza sea saludable y completa. Y por supuesto que el mensaje debe de ser fiel a la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios puede hacer que la gente sea sana. Nada más. Versículos 9 y 10 dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Siervos, ahí se refiere a esclavos de esos días. Por supuesto que hoy no tenemos esclavos, pero somos trabajadores. Trabajamos en compañías, tenemos patrones, y es la aplicación para nosotros hoy en día. Siervos. Y él dice, el apóstol Pablo, cómo deben de ser las características de un siervo cristiano. Y él hablaba esto, y en aquellos días, como decía, sí había la esclavitud. Cuando estaban esclavizados por sus amos, y a pesar de eso, de que eran esclavos, ¿cómo deberían de actuar como esclavos cristianos? La aplicación, como dije, para hoy en día de nosotros es cómo debemos de conducirnos para todos aquellos que trabajamos y tenemos relación con algún empleador. Pablo dice, debe de ser obediente. Voy a hablar un poquito de esto, no es nada agradable para muchos de nosotros. Obediente, seguir las instrucciones y ser obediente al deseo del supervisor. Debe de hacer lo posible de agradar, dice Pablo. Y esto, por supuesto, nos involucra la actitud que nosotros tenemos, nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestras obras. Que no sea un respondón, dice ahí, algo así, ¿no? Que no sean respondones. Podríamos usar otra palabra, argumentativo, que por todo quiera discutir, ni busque contradecir o menospreciar a su amo. Dice ahí que no defraudando. La palabra ahí es no robar. El obrero cristiano no roba. Y la palabra griega que es usada aquí está hablando de robos de artículos pequeños que parecen para muchos de nosotros ser insignificantes. Y muchos piensan, no, pues no estamos obteniendo, no se nos está pagando lo que deberíamos de tener. Por lo tanto, nos justificamos en tomar un poquito aquí y un poquito allá. Eso se refiere. No robar, no defraudar. Mucha gente lo piensa y dice, no, este patrón es bien malo. Él me está robando a mí. ¿Y qué tiene que si yo robo un poquito aquí y un poquito allá? Pablo dice, no. Recuerden que somos representantes de Cristo. El obrero cristiano no debe de robar nunca, es lo que está diciendo. Chico, grande, lo que sea. Debe de mostrar fidelidad. El patrón debe de confiar en él, su lealtad y fidelidad.
El esclavo debe de obedecer a su amo y el empleado debe de obedecer al supervisor. Básicamente lo que está hablando. Es tan simple como eso. La idea es que debemos de someternos, debemos de obedecer. ¿Y sabe qué? Lo hacemos porque Dios lo dice. Por supuesto que hay excepciones a la regla. Tenemos derecho a negarnos a obedecer una orden de alguien que está con autoridad sobre nosotros si esa orden no es bíblica. Que es ilegal, que nos están pidiendo que hagamos algo ilegal. O una cosa que no sea ética o moral. Podemos negarnos. Podemos seguir el ejemplo del apóstol Pedro cuando él dijo: obedeceremos a Dios antes que a los hombres. La única ocasión donde se le prohibía a Pedro que no predicara, y él dijo: oh no, eso sí no. Eso sí no podemos hacer. Podemos hacer cualquier otra cosa, pero primero está Dios. Y les costó su vida. Después, Pablo aquí, al hacer esta enseñanza de una sana doctrina, le decía a Tito: recuerde que era tremendo lo que sucedía y en esa isla de Creta, gentiles por la gran mayoría, impuestos a una vida pagana, a una vida de fiestas, de todo tipo de inmundicia y tradiciones y cultura que ellos tenían, que mucha gente quiere traer a la iglesia. Es como hoy en día. No. Pablo dice: Tito, enséñales la sana doctrina. Y nos habla a todos en general, desde el adulto, del varón adulto, el varón joven, desde la mujer adulta, la mujer joven, y de los esclavos, los siervos. ¿Saben que estos versículos parecen llamarnos ir un poquito más allá que simplemente someternos a las autoridades? Pablo dice ahí que debemos desear agradarlos. Note esto, fíjense en esto, otra verdad. ¿Cómo servir de servidumbre secular? Pero aquí dice: procura agradar a tu amo, agradarle bien en todas las cosas. Cuando busque complacer a su maestro terrenal, por supuesto que en las cosas correctas que he hablado, complacerá a su maestro celestial. Yo sé que puede ser difícil someterse a autoridad de ciertas personas, pero quiero que recuerde una cosa: usted lo está haciendo como ante el Señor. Pablo dice en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque el Señor Cristo servís. Ese es Colosenses 3:23 y 24. Así que cuando servimos a nuestros patrones, a nuestros supervisores, y lo hacemos como ante el Señor, aun cuando esos jefes o esos supervisores son fastidiosos, que nos tratan mal, debemos de trabajar como si estuviéramos haciéndolo para el Señor, trabajando para el Señor. Eso es lo que dice Pablo. Nos tratan mal,
trabajamos como ante el Señor. Y aun cuando pensamos que la paga debe de ser mejor, deberíamos de trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor también. Cuando los beneficios son pésimos, debemos de trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor. Es difícil, ¿no? Pero es bíblico. Y Pablo dice, eso enseña. ¿Sabe que nosotros necesitamos ser educados también? Necesitamos aprender de la palabra de Dios como testimonio, como testigos de Cristo. Amén. Y no es nada fácil, ¿eh? Yo les he dicho a ustedes que quizás lo han oído de otras personas, que la salvación es gratis. No nos cuesta a nosotros, pero a Dios sí. Es vivir por Cristo, es lo que nos cuesta. Aún cuando nuestros jefes tienen mala actitud, debemos de trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor. ¿Sabe por qué la gente lucha o batalla con esta idea de la sumisión? Es el orgullo. Es el orgullo que tenemos. Nunca tendremos éxito en este proceso de servir al Señor si nos negamos a humillarnos. ¿Sabe quién es el gran ejemplo? Jesucristo. La Biblia nos dice que se humilló y tomó la forma de un siervo. Dejó su deidad y vino en forma de hombre, se rebajó, siendo Dios. Y si nosotros buscamos obedecer a Dios, que tendríamos que hacer lo mismo. Cada uno de nosotros debe diariamente, debemos de hacer diariamente, de humillarnos y de convertirnos en servidores. Hay muchas ocasiones en que sentimos que nosotros sabemos más que aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Y por decir verdad, hay momentos en que sabemos que conocemos más que nuestro propio supervisor del trabajo que hacemos. Yo creo que todos lo hemos experimentado eso, ¿verdad? Amén. En la área de trabajo. Yo he tenido que decirle a mi supervisor cómo se hacen las cosas para que él me diga. Y en una ocasión bromeando le dije, oye, ¿cómo aprendiste esto? Pero es la idea. Que a veces podemos saber más que ellos, pero tenemos que someternos. Amén. Hemos tenido también supervisores que son incompetentes, por decirlo menos. Pero aún así, la palabra de Dios dice que tenemos que obedecer. La humildad. Aunque yo sé mejor, yo conozco otra manera mejor, obedeceré porque yo represento al Señor. Esa es la idea. Y mientras nosotros nos esforzamos para servir al Señor en nuestros días, necesitamos recordar la preeminencia del Evangelio con respecto al ministerio de la iglesia. También nosotros debemos de asegurarnos de que se proclame el Evangelio. Si no tuviéramos
nuestras vidas transformadas en Cristo, nunca podremos lograr buenos aspectos del ministerio. Y que permítame decirle que también en el liderazgo, aparte de una salvación y conversión genuina, no vamos a tener aquellos que asuman roles de liderazgo y que tengan un impacto en Cristo. Sin tener esa conversión genuina, no podemos hacer un impacto en Cristo a otros. Hemos leído el capítulo 1, los requisitos de los ancianos y de los obispos. Y por supuesto que el apóstol Pablo estaba enderezando la iglesia. Y yo les decía a ustedes que qué bueno que tenemos esto registrado en nuestras Biblias, porque hay una manera para hacer el liderazgo. No se hace nada más como lo que le guste al pastor. Bueno, yo no sabría qué hacer para decir nada si no tuviera instrucciones. Pero algunos quizás quieren escribir sus propios requisitos, sus propias instrucciones. Pero esta es palabra de Dios. Y nos habla no solo a los líderes, a todos cómo debemos de comportarnos. En la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la casa. Y aquí está dirigiéndose específicamente cuando servimos en nuestros trabajos. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo creo que todos estuviéramos de acuerdo en esto, que la gracia de Dios es asombrosa. ¿No es así? Vivimos un Dios de gracia, de misericordia, y la gracia de Dios es asombrosa. Gracia, si lo pudiéramos resumir en unas palabras, nos da lo que no nos merecemos. Misericordia es no pagarnos lo que nos merecemos. Dios es obviamente superior en todos los sentidos al hombre. Amén. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice, el profeta dice, hablando acerca de Dios, o las palabras de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. De la manera que nosotros, y si me quiero regresar un poquito a lo que se refiere en las áreas de trabajo, ¿verdad? Yo tengo mi propia manera de pensar, ¿verdad? Pero la de Dios es diferente. Es un Dios asombroso, es un Dios de gracia y de misericordia. Isaías dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego en el Salmo 145, 17 dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, en todo lo que hace. El hombre nunca va a poder obtener la justicia de Dios por sí solo. La Biblia nos dice que todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aún uno. Entonces uno dice: bueno, ¿qué esperanza tiene el hombre si nunca puede alcanzar la justicia de Dios? ¿Cómo está esto, pues? Tenemos esperanza en la gracia de Dios. Ahí en el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
un Dios de gracia asombrosa. Y sabe que la gracia de Dios no se ha ofrecido solo a unos cuantos. La gracia de Dios es gratuita, ofrecida para todos los que quieran recibirla. Para todo el mundo. O unos dirán, yo recuerdo que viendo las cárceles años atrás, me decían algunos o algunas mujeres, porque me tocó entrar también en el lado de las mujeres, oh, pero es que usted no sabe mi vida. Y sabe que yo no lo quiero saber. Es decir, ¿verdad? Dios no me puede perdonar a mí. Nunca ha habido una alma tan malvada, o un corazón tan duro, o una mente tan corrupta que Jesucristo no pueda salvar. Amén. Su gracia es asombrosa. Nos dice la palabra de Dios que llegó a las profundidades del pecado para salvar a todos y cada uno de nosotros. Y saben que la gracia de Dios no está basada en nuestras obras de justicia. La gracia de Dios está disponible para quien quiera. La gracia de Dios. Como les decía, muchos pensarán que Dios nunca podría amar. Oh, Dios no me puede amar a mí. Yo he llegado tan bajo. Yo he hecho lo peor y Dios no me puede amar. Es más, yo me he pasado, he ido demasiado lejos y ya no hay esperanza para mí. Eso está más lejos de la verdad. Eso está muy lejos de la verdad, porque Dios puede salvar si verdaderamente se arrepiente y lo recibe como su Señor y Salvador. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos? ¿Unos cuantos? ¿Un grupo especial? No, todos. Todos procedan. Ese es el deseo de Dios, pero sabemos que muchos no lo van a hacer. ¿Y qué paciencia de Dios? No he oído esas frases que mucha gente dice: oh, yo vengo oyendo desde años que el Señor va a venir. Y qué bueno que no ha venido, pero qué bueno que no vino antes de que yo me salvara. Que Él me salvara a mí, que yo viniera a sus pies. Porque si hubiera venido antes, no lo hubiera hecho. ¿Sabe que Dios es paciente con nosotros? Y Dios está esperando. Y mucha gente malentiende eso, el amor y la paciencia de Dios. ¿Sabe que el corazón de Dios es que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda? Ese es el amor de Dios, pero no nos puede forzar, no quiere forzarnos. La realidad es esta: Dios está listo para venir a su vida. Dios está dispuesto para llenar su vida y llenarlo con su gracia. Hoy en día Dios quiere hacer eso, si no lo ha recibido todavía. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Creo que me quiero regresar un poquito más. A mucha gente que no quiere venir a Cristo porque piensan que no pueden vivir una vida cristiana. Permítame decirle que está correcto en decir que no pueden vivir la vida cristiana por sí solo. En eso sí está correcto.
Pero muchos que piensan, no, yo no puedo hasta que no deje todas estas cosas, entonces vengo. Dice, me salvaré cuando pueda, cuando yo pueda vivir para Cristo, cuando yo creo que voy a poder vivir para Cristo. Ninguno puede hacerlo por sí mismo. No hay ninguno de nosotros que pueda decir eso. Pueda que haya por ahí alguien que está pensando eso hoy día. Yo vendré a Cristo cuando haya hecho ciertas cosas, cuando me haya quitado ciertas cosas de mi vida, cuando haya parado de hacer ciertas cosas, entonces vendré a Cristo. El día de la salvación es hoy. Y Cristo lo está llamando, Dios lo está llamando. Ninguno de nosotros puede vivir por sí mismo esa vida cristiana. Simplemente yo no puedo estar a la altura que Dios espera. Pero he escuchado tantas veces que Dios le ama tal como es. ¿Sabe eso? Pero lo ama demasiado. Lo ama tanto que no quiere dejarlo ahí. Lo ama tanto que quiere darle vida eterna, que quiere transformarlo. Y muchos dirán, no, yo no puedo. Está correcto, pero Él puede hacer el cambio en nuestras vidas. ¿Saben que todos aquí vivimos y enfrentamos las mismas tentaciones? Todos. En este mundo. Todos. Y no podemos vivir una vida cristiana por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo en nosotros. Necesitamos ayuda desesperadamente. Y necesitamos pedirle. Y necesitamos aprender más de Él. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo hablando. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permítame decirle, yo creo que ya lo sabemos, nunca vivirá una vida perfecta. Nunca viviremos una vida perfecta. Todos cometemos errores, pero cuando uno es salvo, Dios cambia esos deseos. Y sabe que ahora vamos a ver que estamos deseando agradar a Dios. Es decir, la gracia de Dios cambia su apetito. Ahora vamos a tener hambre y sed de justicia. Nos cambia nuestra actitud, el afecto que tenemos por las cosas de arriba, los deseos, lo que está de arriba de Dios. La gracia va a cambiar sus acciones, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa. Hágalo todo para la gloria de Dios. Permítame decirle algo. No siempre viviremos como quisiéramos vivir. Pero permítame decirle una cosa. Ya no vivirá como antes. Amén. También va a tener ese deseo de vivir como debe de vivir. Y le digo, nadie es perfecto, cometerá errores. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel para perdonar
sabe que cada día estamos delante del trono de la gracia. Y deberíamos de. La gracia de Dios nos permite vivir sobriamente, practicando el autocontrol. Es por su gracia que nosotros nos abstenemos de esta toda apariencia de maldad y vamos a negar la carne. Es solo la gracia de Dios que nos va a permitir vivir con rectitud. Es decir, vivir una vida que revela al mundo que Cristo mora en mí. Algo tienes tú. ¿Nunca le has dicho eso? Tú tienes algo diferente. Hay algo en ti. El Espíritu de Dios. Y la gente podrá ver. No un hombre perfecto, no una mujer perfecta, porque todos fallamos. Pero hay algo. El deseo de servir a Dios. Es su gracia que nos permite vivir de esa manera. También nos permite vivir piadosamente, es decir, una vida que agrada a Dios. Y es la gracia la que nos brinda esa capacidad, lo que nos da esa capacidad de vivir una vida cristiana, la gracia de Dios. Versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y una vez que venimos a los pies de Cristo, que somos salvos, nos convertimos en una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Ya no más, ya no estamos condenados, perteneciendo a este mundo, sino que ahora nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo. Y es por su gracia, no por algo que yo me merezca que venga a ser parte del cuerpo de Cristo, y no es por su gracia y su misericordia. No hay nada que yo pueda hacer. Por eso le decía por mí mismo. Pablo decía: Tito, enséñales la sana doctrina. La gracia brinda esperanza que este mundo no nos puede dar. Dios tiene esperanza para nosotros. El mundo no nos puede dar esperanza. La gracia de Dios es que envió a Jesús la primera vez para vencer el pecado, proveyendo por nuestra redención. Y esa misma gracia enviará otra vez al Señor por segunda vez para llamar a la iglesia. Esperamos la llamada. Y nos dice ahí el apóstol Pablo: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, son versículos que a mí me gusta decir o lo uso cuando alguien pierde un ser querido. Y lo sabemos nosotros, muchos de nosotros ha sido de consuelo para mí también. Pues ¿quién de nosotros no tiene un ser querido que haya fallecido un punto u otro en nuestras vidas? Y dice Pablo a la iglesia en Tesalónica:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con Él. Pero en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice que nosotros no nos dolemos como aquellos que no tienen esperanza, por aquellos que duermen, es decir, por los que mueren. No nos dolemos. Si nos puede, por supuesto que la muerte de un ser querido nos va a doler, pero nosotros tenemos esperanza, y especialmente cuando sabemos que han dado su vida a Cristo. Ahí dice Pablo, cuando el Señor venga, ¿qué es lo que esperamos? Es lo que dice en el versículo 13, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, está hablando del rato, ¿verdad? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron en Cristo, con los cristianos que ya duermen, que ya fallecieron, hermanos en la fe, hermanos en la familia. Si nos toca vivir, que estamos muy cerca, por cierto, observación personal, dice que seremos arrebatados y nos reuniremos junto con ellos. Por eso Pablo decía, no nos dolemos como aquellos que no tienen esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, ¿verdad? Todos, los que vivamos o los que hayamos muerto en Cristo Jesús, en la fe. La gracia de Dios que hemos hablado desde el versículo 11 supera todos los límites de este mundo. No se ve afectado por el tiempo ni por la distancia. Vendrá un día que Jesús regresará, y los salvos por su gracia pasarán a la eternidad en el cielo. La gracia nos permite mirar más allá de las pruebas de esta vida, hacia un día más brillante que se acerca. Y todo esto se acabará y estaremos para siempre con nuestro Señor y Salvador. Amén. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, la fe en Cristo Jesús, esperando su venida. Ya sea que seamos tomados o que muéramos en Cristo, un día estaremos con Él para siempre. Colosenses capítulo 3, versículo 4, Pablo, una vez más hablando sobre esto, dice: cuando Cristo, nuestra vida, dice Pablo, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando del Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, en el sentido de que podemos ver, nunca vamos a ser dioses, eso no es lo que está diciendo ahí. Permítame más recalcar y golpear sobre, hablar más de esto. La gracia de Dios ha proporcionado un hogar, una casa a los redimidos. Y es el cumplimiento de su gracia lo que los siervos
los hijos de Dios desean ver. Es lo que anhelamos ver. Ahorita debemos de aceptar su gracia para que esto se convierta en realidad para nosotros. Una pregunta: ¿por qué es que alguien rechazaría una gracia tan asombrosa? Uno podría preguntar: ¿cómo es posible todo esto? Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Les he dicho que la gracia es un don o un regalo gratuito, gratis, pero no barato. La gracia de Dios es gratis, pero no es barata. La gracia ofrecida a toda la humanidad, a todo el mundo, le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos vivir. Verdaderamente podemos decir que la gracia vino a expensas, al costo de Cristo. Si no fuera por ese calvario, por esa cruz, la gracia no tendría efecto. La Biblia dice que fue voluntariamente a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y bueno, uno puede preguntar aún más, queremos saber más. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Murió en la cruz para limpiarnos de nuestro pecado. El apóstol Pablo, una vez más, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, Jesús Señor nuestro. Amén. Permítame decirle algo más. Esta es la realidad, que Dios lo ama tanto, cualquiera que sea usted, donde quiera que esté, donde quiera que nos esté escuchando o viendo. Dios lo ama tanto a usted y a mí, que nos amó lo suficiente para convertirse en nuestro sacrificio. Es el amor de Dios. Usted y yo y todas las personas son amadas. Jesús quiere quitar de nuestras vidas el pecado y la desesperación, cambiándolas por una vida de gozo y de victoria a través de su asombrosa gracia. No depende de nosotros. Qué paz cuando uno viene a Dios. Tanto que uno se resiste, un hombre se resiste venir a los pies de Dios. ¿Cómo que Dios me va a quitar esto? Ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro. No se da cuenta que Dios quiere quitarle ese costal que viene cargando. Algunos de nosotros por más años que otros. Amén, amén. Eso carga de culpabilidad del pecado que sabemos que no está bien. Y Dios dice: vengan a mí, yo los haré descansar. ¿No es algo asombroso ese amor de Dios que me ame de tal manera que me esté llamando? Y usted dirá: yo no me merezco. Correcto, pero Dios me ama. Pues yo no lo entiendo, es verdad, pero ese es Dios. Yo lo acepto porque Él lo dice.
Él ya pagó la deuda que había causado mi pecado, su pecado, el pecado del mundo. La gracia de Dios proporciona mucho al creyente. Pero usted y yo no podríamos experimentar esa gracia si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, a Jesús Cristo. Versículo 15 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oh, Pablo, que si alguien conocía esto era Pablo, la importancia de la gracia y la necesidad de compartir el Evangelio. Arregla esas cosas. Lo dijo lo mismo a Timoteo. Endereza la iglesia, enséñales la sana doctrina, háblales de la gracia de Dios. Hay una gran necesidad de compartir el Evangelio hoy en día también. Y el desafío y el reto para Tito era de ser fiel en la proclamación del Evangelio a todos los que quieran escuchar, y es el mismo reto para nosotros de ser fieles en la proclamación del Evangelio a todo aquel que quiera escuchar, donde quiera que se encuentre. Distancia de aquí donde estamos y está escuchando esto, Dios le ama y Dios quiere que nosotros continuemos con este mensaje. Pablo también esperaba que Tito exhortara a otros con respecto al Evangelio. Aliéntalos también, Tito. Exhórtalos, aliéntalos. Vamos a encontrar en los días del apóstol Pablo y como hoy en día muchos que están desesperados, que están solos y sin esperanza. Pablo decía a Tito y nos dice a nosotros: tú posees las buenas nuevas que ofrece esperanza y vida. Y Dios está diciéndole a usted, hijo de Dios, usted posee algo muy valioso. Usted posee las buenas nuevas de Cristo Jesús, algo que ofrece vida y esperanza. Exhorta a otros en el Evangelio, Tito. Exhórtalos, aliéntalos, háblales de la verdad. Y eso es lo que dice Dios a nosotros. Pero también desafió y retó a Tito a reprender a otros con respecto al Evangelio. Desafiar a aquellos que rechazaban el Evangelio. ¿Se acuerdan que en aquellos días, de hecho, lo menciona ahí el apóstol Pablo en el primer capítulo en Tito? Muchos todavía que quieren, rechazan la palabra de Dios y quieren hacer lo que ellos quieren, a su propia manera. Así es que compartir el Evangelio es prioridad para Tito y la iglesia en Creta. Permítame compartir algo personal. Cuando Dios me llamó, yo crecí en un hogar cristiano en México, era raro para aquellos días. Y sabía de la palabra de Dios y me rebelé, fui rebelde, me alejé, pero de su gracia Dios me libró. Pero cuando yo verdaderamente recibí a Cristo en mi vida, creo que es el momento más grande de mi vida, cuando me arrepentí a los pies de Cristo. Creo que su gracia se extendió mientras que yo estaba desesperado, perdido,
reconocí mi necesidad y creí en la obra terminada de Cristo en la cruz. Ahora, predicador del Evangelio, estoy comprometido a compartir la gracia de nuestro Señor Jesús, que trae salvación, no solo a otros, a todos. Pero quiero que sepa que todos aquí compartimos esta misma responsabilidad. Compartir el Evangelio no está reservado solo para mí o cualquier pastor. A cada creyente se le ordena proclamar las buenas nuevas con aquellos que aún no han respondido todavía el mensaje de Dios. Pregunta: ¿necesita usted sabiduría y valor para compartir el Evangelio? Otra pregunta: quizás el Espíritu ha tratado con su corazón hoy con respecto a la salvación. Otra pregunta: ¿ha sentido usted la necesidad y deseo de formar parte del cuerpo de Cristo? Porque la gracia de Dios trae salvación. La gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Amado de Dios, ¿por qué no venir a ver a Cristo por fe? ¿Por qué no arrepentirse del pecado y recibir a Cristo como su Salvador? Cuando Dios lo está llamando en su gracia, en su misericordia. Una vez más, Isaías capítulo 55, pero ahora el versículo 1, dice Dios por medio de este profeta, en el 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron conocerán a ti, por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio al perdonarse. Dios llamando en su misericordia: venid a mí. Vamos a ajustar cuentas, vamos a sentarnos a la mesa. Vamos a hablar. ¿Qué trato para mí? Digo yo, ¿qué trato? Todo por nada. Me está dando todo por nada que yo tengo que ofrecer. Él quiere ser la paz. Buscamos por todos lados, dice Isaías ahí, cosas que no amontan a nada, y lo que Dios da es gratis, y quiere darnos la vida eterna. Un día Él vendrá, Él dice, su segunda vez nos reunirá, los que estemos vivos junto con los muertos en Cristo Jesús, y lo veremos en las nubes y estaremos con Él para siempre. Padre, una vez más, gracias por esta mañana, Señor, por este día, Señor, por la oportunidad de aprender un poco más de tu palabra, Señor.
por esa oferta gratuita para nosotros, Señor, de vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que tú, Padre Celestial, nos has dado, porque tu palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una persona, sabemos, Señor, que tiene que venir por sus propios pies y decir: heme aquí, Señor, me arrepiento de mi pecado. Señor, perdóname, me humillo ante ti, Señor, límpiame. Sé que has pagado por mis pecados en la cruz y ahora te entrego mi vida. Esa es una oración aceptando al Señor. Y Padre, te damos gracias porque nos has dado este acceso en Cristo Jesús a la vida eterna. Y nos lo has, Señor, nos lo has mostrado. Señor, no te buscamos nosotros a ti, tú nos has buscado, Señor, porque nos amas. Pero ahora nos damos cuenta también que sin ti no podemos hacer nada. Padre, no permitas que ninguno de nosotros se desvíe. Acércanos a ti, Señor. Y Padre, para todo aquel que no te ha recibido, que esta mañana, el día de la salvación, pueda decir: Cristo, mi vida eres tú, a ti me entrego. Y para nosotros, los que, Señor, que hemos creído ya de antemano en ti, continuamos diciendo: Cristo, tú eres nuestra vida. Queremos vivir para ti. Ayúdanos a perseverar por medio de tu Espíritu Santo. Padre, te alabamos, te damos gracias y todo es tuyo, la honra y la gloria. Y te lo damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pone de pie para este último canto. Viernes, estudio bíblico de discipulado, que tenemos este pequeño folleto, librito, está disponible a las 7 de la noche el viernes. Mi vida en Cristo. Este viernes vamos a estar haciendo el capítulo 3 ya. Usted puede obtener ese libro y empezar a trabajar y llenarlo como el Señor esté hablando. Es de tarea, de preguntas, respuestas, y vamos a estar interactivamente estudiando este librito. Por lo demás, que la gracia del Señor nos lleve y los use para su honra y gloria. El Señor los bendiga. Hasta luego.